tarde, aquí estamos haciendo Mover al Futuro por La Patriada hasta las 6 de la tarde y tenemos la suerte de estar comunicados para charlar un poquito de política, por supuesto, con Hugo Yasky. Hugo, desde La Patriada te saludamos, mi nombre es Quique Duplá, buenas tardes. ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo, gracias por atendernos. Para empezar a charlar, me gustaría, si tuviste alguna novedad acerca de este proyecto fantasma del que hablan, que le han puesto como título Modernización Laboral. ¿Has tenido alguna información más concreta a este respecto, Hugo? Tengo alguna información segmentada. Ya de movida el título es una gran mentira porque de modernización no tiene absolutamente nada. Claro. Es un intento de volver al estado de indefensión que teníamos los trabajadores hace, no sé, 100 años. Estamos hablando de un intento de liquidar los convenios colectivos nacionales, de someter a los trabajadores a la simetría de una discusión mano a mano con las empresas, de liquidar el derecho a la indemnización, Sí. de producir una apropiación de los tiempos de la vida del trabajador por parte de las empresas. A eso le llaman banco de horas. Sí. No es otra cosa que eliminar el cobro de horas extras. Claro, claro. Y generar un estatus en el cual la empresa puede disponer de los tiempos del trabajador de acuerdo a sus necesidades. Un día trabaja 14 horas, otro día trabaja 5. Es algo absolutamente retrógrado y no tiene nada que ver, ni siquiera con un cambio de leyes. Es directamente liquidar las conquistas de los trabajadores, como lo quisieron hacer con el decreto 7023, Claro. ahora van más a fondo. Claro. Eso ya lo declaró inconstitucional la justicia laboral. Así que mucho me temo que van a querer aprobar leyes que van a ser inconstitucionales, porque hay convenios de la OIT en los que están sustentados estos avances. Y los convenios de la OIT tienen rasgo de precepto constitucional, de Tal manera que es que devolver más o menos a la década infame. Ese sería el punto. La década infame es el punto al que ella quiere llegar con estos cambios. Claro. Lo que vos decís de la justicia laboral es que no se puede ir para atrás, digamos, en legislación laboral. Se puede ir para adelante, ¿verdad? O sea, buscar mejoras, no perder un derecho. Ese es el artículo 75 de la Constitución. Claro. La progresividad de las leyes se establece. Claro. El otro, el 14 bis, que claramente define Sí. cuáles son los derechos, el piso de derechos de los trabajadores, y esto lo viola todo. Claro que sí. Hugo, ¿cómo estás? Te habla Manuela. En los últimos días escuché a varios representantes de la CGT planteando ¿no? De que en caso de que se genere una mesa de diálogo, que no pareciera que vaya a ocurrir, que ellos también tienen como una lista de temas con los que les gustaría poder avanzar, y uno de ellos es la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. ¿Vos qué opinás al respecto? Sí, nosotros, cuando digo nosotros, digo diputados de sección sindical. Sí. El caso de, por ejemplo, De Palazzo. Vanessa Sile, y Claro. Paco Manrique, Pablo Carro, bueno, somos varios. Hemos presentado una cantidad de proyectos que quedaron durmiendo la siesta en los cajones de la Comisión de Trabajo. Entre ellos hay uno que creo que el redactor original fue en su momento el gran laboralista Recalde. Claro. Y ese es sobre participación de los trabajadores en las ganancias. Tenemos otros proyectos que sí serían modernizar, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral. Hay uno mío y otro de Palazzo. Uh-huh. Tenemos otro proyecto que también es un avance, una innovación, proyectos sobre trabajadores de plataforma. Claro. Otro que tiene que ver
con los derechos, las licencias parentales. Es decir, en la Argentina, por ejemplo, todavía hoy, el hombre, el miembro de una familia que nace un hijo o que adopta un hijo, en el caso del hombre, hay 2 días de licencia. Claro. Eso es una aberración, que dan más días de licencia por una gripe, y nosotros todavía tenemos eso en la ley. Así que bueno, todos temas que significarían, ahí sí, cambios para adelante, para modernizar, y los vamos a presentar en la Cámara para dar el debate, un flexo normativo para avanzar, no para retroceder. Perfecto. ¿Te preocupa la conformación de las cámaras como quedaron después de la elección o la cosa está más o menos como antes? No hay un cambio sustancial. Okay. Cambia, digamos, cambian los, ¿cómo te podría decir? Cambian los nombres de los bloques, pero no el número demasiado. Claro. Lo que antes era PRO, ahora va a ser Libertad Avanza. Okay. Pero es más o menos lo mismo. Bien. Se viene un año de bastante laburo en la Cámara, de bastante debate y de bastante discusión, me parece, ¿no? Ojalá la Cámara esté abierta, ¿no? Como este año que está terminando, que la tuvieron cerrada bastante tiempo, ¿no? El gobierno intentó tenerla cerrada, y nosotros logramos generar quórum y hacerla sesionar. Es verdad que lo que aprobamos después fue vetado. Hubo insistencias que nosotros planteamos que fueron aprobadas en la legislatura, y hay un gobierno que lo que produjo el Congreso lo está desconociendo. Por ejemplo, los fondos de emergencia para las personas con discapacidad, que bueno, es una ley que el gobierno vetó, que el Congreso insistió con el número constitucionalmente requerido, y que hoy tiene al gobierno fuera de la ley incumpliendo. Así que esperamos que el Congreso siga funcionando. Bueno, sucedió con los trabajadores del Garrahan, Hugo. Finalmente, después de tanta lucha y después de votar 4 veces cada ley, se logró y los trabajadores del Garrahan recibieron su aumento. Del mismo modo, claro. Así que yo creo que esa dinámica que creo que se tiene que seguir dando, la interacción entre el Congreso y la movilización. Claro. La interacción entre lo que se discute adentro de las paredes del Congreso y la gente reclamando en la calle tiene que seguir estando fuerte. Claro que sí, esa es la garantía. Hugo, te cambio de tema y me gustaría, porque nosotros abrimos el programa recordando los 20 años que pasaron desde aquella gesta fantástica del no al ALCA, donde fuiste uno de los protagonistas. ¿Qué recuerdo tenés de aquella época, Hugo? Y fue una verdadera gesta popular. Sí, hermosa. Por supuesto, el recuerdo de aquel tren donde Diego Maradona de alguna manera le ponía el fervor de la gente y la presencia de esa cultura popular que también expresaba el Diego, la presencia de los líderes de América Latina, como Chávez, como Lula, el pueblo movilizado. Y la verdad que hoy que tenemos un gobierno como el de Donald Trump, que está tratando de generar un intervencionismo. En el caso nuestro fue claro la injerencia que tuvo en la elección, cómo intentó salvar a su alfil acá en la Argentina de una manera que directamente fue una intromisión en la vida interna de nuestro país, pero también con otras formas de intervención todavía más preocupantes, como estas amenazas con sus naves desplegadas en los mares de América. Creo que tiene más vigencia que nunca. La necesidad de declarar a América Latina como un territorio de paz, de reivindicar la independencia y de decirle a Estados Unidos que no somos el patio trasero de ellos. Tal cual, tal cual. Yo pensaba cómo nos hemos caído en nada más que 20 años, Hugo. Cómo nos hemos caído, ¿no? Sí, pero hay que reivindicar que, ¿cómo te podría decir? Levantar la vista por arriba, un poco más allá, mirar un poco más allá y ver que en Brasil volvió a gobernar Lula, que en Colombia está Petro, que en Chile todavía está Boric. Creo que hay un intento
de retomar esa senda, y creo que es la más difícil y la más imperiosa la tenemos los argentinos, ¿no? Sí. Porque ayer en el encuentro que hicimos, los compañeros de la Confederación Sindical de las Américas son brasileros y nos decían, bueno, superar esta etapa Claro. y derrotarlo electoralmente a Milei es una necesidad no ya de los argentinos, de todos los latinoamericanos que queremos que el continente siga siendo un continente de los latinoamericanos, Claro. no de los norteamericanos gobernándonos desde el norte. Claro. Hay que pasar el escollo de las elecciones de dentro de 2 años, para lo cual también me imagino que ya están pensando en cómo llegar a todo el país, ¿no? Sí, porque más allá de la euforia, Sí, yo te diría sobreactuada, sí, de Milei y compañía, más allá de esa euforia sobreactuada, creo que si uno lee objetivamente lo que pasó en la elección, el peronismo como principal expresión del campo nacional y popular quedó fuerte. El mapa se divide claramente entre la opción de la derecha extrema y la del movimiento nacional que representa el peronismo, el kirchnerismo, y creo que eso nos da o nos mantiene vivos y tenemos la esperanza de pelear en 2027 para terminar con este desastre que estamos viviendo. que así sea, Hugo. Gracias por tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo, Hugo. Un abrazo grande. Adiós. Allí se retira Hugo Yasky, secretario general de ATE y diputado nacional. Secretario general de CTA. De CTA, perdón. Y diputado nacional, hablando un poquitito de la actualidad y, por supuesto, el recuerdo de aquella maravillosa movilización que fue el No al ALCA. Y ahí Hugo lo nombraba a Maradona y cómo lo extrañábamos al Diego, la puta madre.